el piedemonte andino y el centro del país. Guanare. En su hogar habitaba también la política. Su padre, José Raimundo Andueza Delgado, era ya para la fecha una figura con actuación nacional. La madre, Carolina Palacio Torres, provenía de una familia de recordados próceres independentistas. Un elemento muy importante en la vida de Raimundo Andueza Palacio es su hogar. Raimundo Andueza nació en un hogar donde la política era un elemento diario, cotidiano. Su padre era un político y su madre venía también de una familia de activistas políticos, si se puede decir de esa manera, de principios del siglo XIX venezolano. Raimundo pasó su infancia y adolescencia en Guanare, donde su padre ejercía como abogado. Decidió seguirle los pasos. A los 11 años ya quería ser un profesional igual a su padre, así que también estudió Derecho. Su padre era uno de sus profesores y pensaba de él que tenía talento, pero le faltaba aplicación. El 20 de febrero de 1859 comenzó la Guerra Federal. Guanare se transformó en un escenario bélico. Muchas familias guanareñas buscaron la paz en las zonas andinas, pero los anduezas se quedaron. Para el Raimundo adolescente se acabó la plácida vida estudiantil. Al final de la guerra, la vida familiar cambió totalmente. El padre formó parte del grupo de venezolanos que en nombre de la Federación asumieron cargos de gran importancia. Pero las alteraciones en la vida política local apresuran la mudanza familiar a Caracas, donde se instalan entre las esquinas de Bolsa a Pedrera. Raimundo reinicia sus estudios de jurisprudencia, pero tampoco los lleva al final esta vez. En 1866 los termina, pero debía los exámenes, pues si bien la guerra había terminado, los combates militares y políticos continuaban y Andueza Palacio estaba involucrado. Raimundo Andueza Palacio, como la mayoría de los hombres ilustrados de su tiempo, era partidario de una ideología liberal. Es decir, división de poderes, república, constitución, garantías ciudadanas. Era un hombre enmarcado pues dentro de los ideales liberales y en la situación especial de la Venezuela de su tiempo se consideró que él encarnaba la ilusión de una época civilista. Ya a los 20 años había sido ayudante de campo y secretario del presidente Falcón. Desde muy joven se destacó, al igual que su padre, por exhibir una oratoria elocuente. Medía 1,90 m de estatura y era de contextura rolliza que con el tiempo se convertiría en obesa. El 14 de marzo de 1872, el joven guanareño contrae matrimonio con la hija de un honrado y rico propietario del centro del país, de origen canario. La novia se llamaba Isabel González Esteves, para quien sus padres querían un esposo con menos prosapia y más dinero, pero la enamorada muchacha amenazó con tomar los hábitos en caso de no permitírsele su matrimonio con Raimundo. Una vez casados, el joven se vinculó a familias pudientes del centro del país, con creciente influencia en la vida política venezolana. Allí comenzó su promoción política. Ese político, Raimundo Andueza Palacios, con fama de orador, con un verbo florido, con un verbo convincente, con una capacidad de enfrentar en el Parlamento grandes temas y grandes discursos por muchas horas, también tiene una característica que va a ser interesante en su proyecto político. Él se convierte en periodista, él se convierte en editor de periódicos y él es el encargado desde la prensa, desde el periódico El Demócrata que él dirige, de canalizar todos los apoyos políticos para garantizar la votación para su pariente, Linares Alcántara, quien aspiraba a la presidencia de la República. Gobernaba Guzmán Blanco y la familia Andueza Palacio entró de lleno al ejercicio político del país. En las elecciones de 1872, padre e hijo van al Congreso como senador y diputado respectivamente. Los Andueza, padre e hijo, figuran entre los firmantes de la primera constitución guzmancista. Durante las honras fúnebres al general Juan Crisóstomo Falcón, el joven diputado Andueza fue escogido para pronunciar el discurso a las puertas del Panteón. Salió airoso,
Cuentan que allí se consagró como uno de los grandes tribunos políticos venezolanos. Durante la década de los 70, los Andueza eran parte activa de la corte que rodeaba a Guzmán, en eventos políticos y sociales, mas no en las grandes operaciones bélicas. En las elecciones de 1876, Andueza Palacio aparece en las listas Guzmán por el estado Carabobo. Fue un hombre que siendo del interior del país, bueno, fue abogado y después doctor en jurisprudencia y ocupó muchos cargos públicos importantes. Eso es positivo. El venezolano es echado para adelante a través del trabajo, del estudio, de la disciplina. En ese sentido es positivo. Recordarán Andueza Palacio. Los presidentes de la República cambiaban cada 2 años, señalados por el dedo del gran elector, Guzmán Blanco. Al tocar el turno a Linares Alcántara, su protegido Andueza Palacio es nombrado ministro de Relaciones Exteriores. Tenía apenas 31 años de edad. Andueza Palacio no tenía experiencia alguna en el manejo de los asuntos exteriores del país. La Cancillería venezolana manejaba temas delicados hasta el día anterior, reservados a Guzmán Blanco. No parecía que Andueza fuera el llamado a ocuparse de estas políticas, pero en el país los asuntos internacionales eran de poca relevancia. El tema cotidiano era la pugna entre quienes defendían la obra de Guzmán y quienes crecientemente mostraban su rechazo. Guzmán resuelve irse del país, pues las gallinas estaban cantando como gallos, y Andueza Palacio lo despide con un discurso donde le asegura que puede partir con la frente en alto. Aún no advertía la magnitud del movimiento contra Guzmán. Ese joven ministro, canciller de la República, pasa luego a ser el ministro de Hacienda de Linares Alcántara y es un hombre, un político muy popular en su momento. Varias revistas de Caracas le dedican la portada. Se considera que empieza a manejarse en Caracas la idea de que él es el delfín, él es el sucesor del gobierno de Linares Alcántara, que además es un gobierno de una muy corta duración, solo 2 años, y comienza a manejarse la idea de Raimundo Andueza Palacio a los 32 años, candidato a la presidencia de la República. Era una candidatura civil frente a 3 veteranos militares. No todos en el gobierno lo apoyaban. El general León Colina tenía poder e idénticas aspiraciones. Andueza Palacio tenía una debilidad, la falta de títulos militares en su hoja de vida. Se pensaba que no podría conducir al país en paz. Entonces decide marcharse de Venezuela, pues su situación de candidato burlado era insostenible y enfrenta su primer exilio. Tras su salida, los anduecistas fueron desplazados de sus posiciones de gobierno. La familia Andueza se instaló en París. Allí mantuvo contacto con Guzmán. 1 año después, fallece inesperadamente el presidente Alcántara. El gobierno de Linares Alcántara fue la primera reacción contra Guzmán Blanco. Eso significó que tras la muerte de Linares Alcántara, sin haber logrado la reforma constitucional y quedando el país ante un vacío político, se da el regreso de Guzmán Blanco, se da el regreso de Raimundo Andueza desde el exilio. Juntos, ellos todos habían coincidido en París. Y Guzmán Blanco comienza a estructurar su nuevo gobierno. Andueza Palacio, el frustrado candidato del año anterior, vuelve al Ministerio de Hacienda en el nuevo gabinete, pero debido a maniobras y malentendidos, nunca ejerció el cargo. Sin embargo, fue incorporado al Consejo de Administración por orden de Guzmán. En las elecciones de 1879 es electo senador por su estado natal, con lo cual da un giro a su carrera política y se independiza de cualquier padrinazgo nacional. Desde el Congreso adversaría las reformas propuestas por Guzmán. Al disolverse el Congreso, no sería incluido entre los miembros del Consejo Federal. Raimundo Andueza Palacio era masón y su alejamiento del poder lo compensó con esta actividad y ejerciendo como abogado. Los resultados electorales de 1885 lo llevan de nuevo al Congreso como senador suplente por el estado Zamora y también logra entrar al Consejo Federal.
Estos hechos marcan su regreso definitivo a la vida política del país. Cuando Guzmán se marcha de manera definitiva, la sucesión política es tensa y Andueza comienza a verse como una pieza importante en la pugna política que conmovía al país. Rojas Paul asume la presidencia y fue un tiempo de gran éxito profesional y político para Andueza Palacio. Fue designado en el poderoso Ministerio de Relaciones Interiores y participó en la reforma de la Constitución de 1881. Por la mano de Rojas Paul, fue incluido en el grupo de fundadores de la Academia Nacional de la Historia. Yo admiro la época de Andueza Palacio tanto como la de Rojas Paul, porque luego de la época de Guzmán Blanco fue una época de Rojas Paul y Andueza Palacio fue una época civil, de dos civiles muy cultos, muy interesados en la civilización. Lamentablemente Andueza Palacio después irrumpió un golpe de Crespo y viene otra vez pues un caudillo militar. Yo creo que fue una época luminosa de la historia de Venezuela. Son 4 años muy interesantes. En el proceso eleccionario de 1889, el ministro Andueza Palacio resultó electo diputado principal por el estado Zamora. De inmediato fue escogido para presidir la Cámara de Diputados. Rojas Paul decide apoyarlo para la presidencia de la República, cargo al que llegó electo por unanimidad en el seno del Consejo Federal. Sus primeras palabras: seré el primer servidor de la ley en un pueblo civilizado, altivo y libre, porque no quiero ser el primer capataz de una horda de esclavos idiotizados por el servilismo. Yo no me considero el caudillo de ningún partido político, ni el abanderado de viejos odios y venganzas. Yo seré el jefe de la nación entera. Tenía 44 años de edad. Fue el primer político profesional en ser electo presidente de Venezuela. Fue también el primero en gobernar libre de la presión y sin la muleta de Guzmán en los últimos 30 años. Juan Pablo Rojas Paul le entrega el poder a Raimundo Andueza Palacio y ya eso era un gran logro que generaba grandes expectativas de que el país al fin iba a ser una auténtica república constitucional, democrática, con formas civilistas de acceder y de luchar por el poder en Venezuela. La política militar fue objeto de atención desde el mismo comienzo del gobierno de Andueza. Inauguró un nuevo estilo, nada de bandas marciales ni aparatosos honores militares. Recibía a todo el que quisiera verlo 3 días a la semana, entre 2 y 4 de la tarde. Mi bisabuelo tenía un dicho y una costumbre. Tú sabes que se vivía en la Casa Amarilla. La Casa Amarilla era la casa presidencial, lo que es la casona hoy en día. Y mi bisabuelo decía que a las 6 de la tarde él trancaba el escritorio y iba para la calle y era el doctor Andueza, no era el presidente de la República. Si bien cualquiera podía charlar y hasta jugar cartas con el presidente de la República, un hecho usualmente señalado contra Andueza Palacio era el uso discrecional de los recursos de la Tesorería Nacional para cubrir sus gastos bohemios o las solicitudes de los pedigüeños. Ese hecho se llamó la cajita. El gobierno de Raimundo Andueza fue muy corto, eran periodos de 2 años. Él inauguró un estilo muy curioso, que fue continuar la obra de su antecesor. No la paralizó, la continuó y efectivamente obras como el Hospital Vargas de Caracas o el Observatorio Cajigal de Caracas, que habían sido iniciadas por Rojas Paul, fueron continuadas y finalizadas y puestas en funcionamiento por Raimundo Andueza Palacio. Tuvo una gestión afortunada porque había buenos precios en nuestros productos de agroexportación. Recordemos que Venezuela era un país agroexportador, predominantemente cafetalero. Los precios del café estaban muy bien cotizados en el mercado internacional durante esos años y había recursos para hacer muchas obras. Se culminaron varias obras, por ejemplo, el acueducto de Barquisimeto, el ferrocarril Duaca-Barquisimeto, se iniciaron los trabajos de construcción del Hospital Vargas, se convirtieron en universidades varios colegios nacionales, es decir, una obra progresista derivado de que tenía recursos. En la época de mi bisabuelo, uno de sus orgullos es que la prensa era libre como el pensamiento, y como debe ser. El presidente tenía una prioridad única: lograr la reforma constitucional, recelada por muchos que creían ver en ella el objetivo de alargar el mandato de Andueza. El periodo presidencial establecido por Guzmán era de apenas 2 años.
comenzó a gestarse una conspiración armada contra Andueza Palacio. La situación empeoró militar y políticamente para el presidente, quien se iba quedando solo, y entonces el gobierno comenzó a mostrar una abierta tendencia represiva que comenzó por cerrar periódicos. Proliferaban las manifestaciones violentas de protesta y se pidió la renuncia presidencial. Andueza finalmente renunció y a las pocas horas abandonó el país en compañía de su familia. En realidad, un golpe militar había puesto fin a su gobierno. Raimundo Andueza Palacio, en primer lugar, es un ejemplo de cómo hacer política en Venezuela, en definitiva. Y en segundo lugar, Raimundo Andueza Palacio es uno de los pocos presidentes civiles del siglo XIX en un país con una larga tradición de gobiernos militares. Raimundo Andueza Palacios se puede recordar también como un presidente civil que fue objeto de un golpe militar. Yo creo que la enseñanza es eso, la civilización, la parte de pensar en civilizar, en cosas. Nunca habló de guerra, yo nunca he visto nada que hablase de guerrillas, ni de guerra, ni de nada de esas cosas, sino de civilizar, de traer cosas interesantes de la civilización al país. Crespo tomó el poder y desde París los anduezas se enteraban de lo que iba pasando. En Europa vivieron un exilio modesto y solo regresó la familia a Venezuela a la muerte del ya expresidente Joaquín Crespo. A los 53 años de edad volvió al gobierno bajo la protesta de su esposa en la condición de canciller de Cipriano Castro. Pero había enfermado durante su estadía parisina. Era hipertenso, sufría diabetes, no bajaba de los 120 kilos de peso y los dolores de cabeza eran frecuentes. El 15 de agosto de 1900, Andueza salió en tren para visitar a un querido amigo que vivía en la cercana población de Petare. Regresó a la capital la mañana del 17 de agosto. Cerca de las 10 de la noche, en su casa de Caracas, acostado en su chinchorro, Andueza Palacio falleció. Todo hace pensar que se trató de un infarto. El presidente Castro le rindió todos los honores y fueron funerales muy sentidos. Su cuerpo fue sepultado al lado de su hija Ana Teresa. El Ejecutivo solicitaría al Senado el traslado de los restos de Andueza Palacio al Panteón Nacional, cosa que jamás se cumplió. El presidente Andueza Palacio rompió con la tradición administrativa de los gobiernos venezolanos. No se paralizaron contratos de obras, no se suspendió el pago de pensiones, la Tesorería Nacional continuó pagando facturas correspondientes a gastos del gobierno anterior, no desautorizó la gestión de sus antecesores. Es algo que la historia le reconocerá como mérito propio.